Y así fue como terminó todo. La gran travesía del hechicero Suguru Geto para completar su plan fue destruida por Yuta Okkotsu, y su vida terminó a manos de su mejor amigo. Mientras flotaba en aquel inmenso vacío, no pudo evitar preguntarse si, después de todo, se había equivocado. Aquella idea cruzó su mente con una calma extraña, como si ya no tuviera importancia. Una ligera sonrisa apareció en su rostro al considerar esa posibilidad, pero la descartó casi de inmediato. No. Incluso si el mundo entero intentaba demostrarle que estaba equivocado, seguiría odiando a los monos. Seguiría manteniendo su ideología, por peligrosa que fuera, porque era su convicción más profunda. Aún así, en el silencio de aquel vacío, una última reflexión apareció en su mente. Tal vez, solo tal vez, podría haber hecho las cosas de otra manera. Con ese pensamiento final, se dejó llevar hacia lo que creía sería su inevitable final. Fue entonces cuando algo extraño comenzó a suceder. Primero sintió una especie de presión contra su cuerpo, como si algo lo estuviera golpeando o empujando suavemente. Al prestar más atención, se dio cuenta de lo que era. Espíritus malditos. Muchos de ellos. Demasiados como para contarlos. Aquello le resultó curioso, aunque no especialmente preocupante. ¿Acaso todos se habían reunido para acompañarlo al infierno? Pensó con cierta ironía. Podía sentirlos regresar uno tras otro, incluso aquellos que habían sido exorcizados mucho antes de su caída. Era como si todos estuvieran siendo atraídos nuevamente hacia él, como si algo los estuviera reuniendo. Sin embargo, no le dio demasiada importancia. Para él, aquello no era más que una banalidad. Después de todo, ya había aceptado su destino, así que dejó de pensar en ello y simplemente se permitió flotar en aquel vacío. Entonces empezó a escuchar sonidos. Primero fue el viento. Luego el suave movimiento de las hojas agitándose entre los árboles. Después, el canto distante de algunos pájaros. Aquellos sonidos eran demasiado claros, demasiado reales como para formar parte de lo que él imaginaba que sería la muerte. ¿Qué está pasando?, pensó, ahora genuinamente confundido. Al mismo tiempo comenzó a percibir algo aún más extraño, una energía desconocida. Era una sensación completamente nueva para él, algo que jamás había experimentado en toda su vida. Aquella energía no se parecía en nada a la energía maldita. No tenía su peso ni su oscuridad característica. Su composición era distinta, más ligera, más pura. ¿Este es el más allá?, se preguntó mientras intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. En ese momento comenzó a abrir lentamente los ojos, pero la luz cegadora del sol lo obligó a cerrarlos casi de inmediato. Levantó una mano para cubrirse el rostro y, poco a poco, volvió a entreabrirlos hasta que su vista logró adaptarse. Lo que encontró frente a él lo dejó completamente sorprendido. Se encontraba en un bosque. Un bosque aparentemente común y corriente, con árboles altos que se alzaban a su alrededor y un suave viento que movía las hojas de las copas. El aroma de la hierba fresca llenaba el aire, y todo parecía demasiado real como para tratarse de una simple ilusión. Aún confundido, observó sus alrededores con atención antes de apoyar las manos sobre el césped y comenzar a incorporarse lentamente. Lo primero que hizo al ponerse de pie fue revisarse el cuerpo, pasando las manos por sus brazos, su pecho y su rostro para comprobar si estaba completo. Para su sorpresa, no le faltaba absolutamente nada. Incluso su ropa seguía intacta. Su característico Gohou Kesa, la misma vestimenta que había llevado durante su combate contra Yuta. No había rasgaduras. No había señales de daño. Suguru frunció ligeramente el ceño mientras observaba sus propias manos, intentando encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. ¿Qué clase de broma es esta?, pensó para sus adentros. Miró hacia el cielo y se encontró con un azul claro y hermoso, tan limpio que por un momento resultaba difícil creer que todo aquello fuera real. Intentó expandir su percepción para ubicar su posición o, al menos, detectar algún rastro de energía maldita en los alrededores, pero no encontró absolutamente nada. Tras unos segundos de concentración, llegó a una conclusión inquietante. El único ente con energía maldita en un radio cercano parecía ser él mismo. En realidad, aquello no era completamente imposible. Después de todo, en el mundo que conocía, Japón era prácticamente el único lugar donde la energía maldita se generaba de forma masiva. Si realmente hubiera sido enviado a algún punto remoto del planeta, no sería extraño encontrar regiones donde apenas existiera presencia de esa energía. Sin embargo, esa explicación no resolvía los verdaderos problemas.
Primero, estaba aquella energía extraña que podía percibir en el ambiente, una fuerza que no se parecía en lo más mínimo a la energía maldita. Y segundo, estaba el hecho más desconcertante de todos. Él estaba vivo. Había muerto. Lo recordaba con claridad. Había sido asesinado, y ni siquiera había logrado dominar por completo la técnica inversa como para curar heridas mortales. Nada de aquello tenía sentido. Aún así, quedarse quieto no le daría respuestas, así que decidió avanzar. Mientras caminaba entre los árboles del bosque, comenzó a notar algo que había pasado por alto en un principio. Al revisar su interior con mayor atención, descubrió que todavía poseía todos los espíritus malditos que había acumulado durante su vida. Cada uno de ellos seguía allí, como si nunca se hubieran separado de él. Aquello lo hizo recordar las sensaciones que había experimentado en ese vacío oscuro antes de despertar, las presencias que chocaban contra su cuerpo, los espíritus que parecían regresar uno tras otro. En aquel momento había pensado que simplemente lo acompañarían al infierno, pero ahora comprendía que en realidad habían vuelto a él. Incluso aquellos que habían sido exorcizados mucho antes de su caída. Eso hacía que toda la situación fuera todavía más extraña. Continuó avanzando por el bosque durante un rato, abriéndose paso entre la vegetación hasta que finalmente encontró un camino de tierra. Sin detenerse demasiado a pensar, comenzó a seguirlo con la esperanza de que lo condujera hacia algún rastro de civilización o, al menos, a algo que pudiera darle pistas sobre dónde se encontraba. Pasaron varios minutos. Cuanto más se adentraba en el bosque, más extraño se volvía el ambiente a su alrededor. Poco a poco comenzó a formarse una ligera niebla entre los árboles, una bruma espesa que parecía surgir desde el suelo y extenderse lentamente por todo el lugar. El sol, que antes iluminaba el cielo con claridad, apenas lograba atravesar las copas de los árboles ahora. Fue entonces cuando sintió algo más. Una presencia. No era una sensación directa, sino más bien la incómoda impresión de estar siendo observado desde algún lugar del bosque. Algo lo vigilaba. ¿Podría tratarse de un espíritu maldito? La idea cruzó su mente solo por un instante antes de descartarla. Si realmente fuera una maldición, debería ser capaz de sentir su energía maldita con facilidad. Sin embargo, lo único que percibía en el ambiente era aquella energía desconocida, esa misma fuerza extraña que parecía impregnar todo el bosque. Los árboles. El aire. Incluso la tierra. Todo estaba lleno de ella. Y entonces ocurrió algo inesperado. Detrás de él se escuchó una voz. Una voz clara, suave, y completamente imposible. La voz lo llamó por su nombre. Suguru. El hechicero se detuvo en seco. Lentamente giró el cuerpo para mirar hacia atrás, pero en el instante en que sus ojos se posaron sobre la figura que estaba detrás de él, estos se abrieron de par en par por la sorpresa. Frente a él se encontraba la chica que no había podido salvar. El recipiente de plasma estelar. Riku Amanai estaba de pie frente a él, observándolo como si nunca hubiera muerto. Y durante un momento, incluso alguien como Suguru Geto fue incapaz de comprender lo que estaba viendo. ¿Qué haces aquí?, preguntó el hechicero con la voz entrecortada. No sabía qué decir. La chica simplemente sonrió con suavidad, como si aquel encuentro fuera algo completamente natural. Lamento que las cosas hayan terminado así, dijo con calma, pero tus intenciones eran buenas. Gracias a ustedes dos pude pasar los mejores últimos días de mi vida. Se los agradezco de corazón. Riku Amanai lo miraba con una expresión tranquila, casi cálida. Suguru Geto no supo cómo responder. Sin embargo, la sorpresa inicial no le permitió notar algo que, ahora que se concentraba mejor, comenzó a percibir con claridad. Aquella energía extraña que había estado sintiendo en el bosque se encontraba densamente concentrada justo en el lugar donde estaba la chica. Ese detalle encendió una alarma en su mente. Tal vez todo aquello era una trampa. No sería la primera vez que se enfrentaba a criaturas capaces de manipular ilusiones. Incluso algunas maldiciones poseían ese tipo de habilidades. Ese pensamiento lo llevó a recordar a una maldición en particular, una que atraía a sus víctimas a lo profundo de un bosque, imitando las voces de sus seres queridos para luego asesinarlos cuando bajaban la guardia. La sola posibilidad de que algo similar estuviera ocurriendo ahora lo obligó a analizar la situación con mayor cuidado. Intentó encontrar alguna grieta en la escena. Pero todo parecía demasiado real. La voz de la chica, su expresión, incluso las palabras que decía, todo encajaba perfectamente con los recuerdos que guardaba de ella. Aquella cosa estaba jugando con su mente. Y él no iba a permitirlo.
En ese momento vio como la chica extendía la mano hacia él, exactamente con el mismo gesto que había hecho aquel día en que todo había terminado. Durante un instante, su cuerpo reaccionó por instinto. Comenzó a acercarse para tomarla. Pero antes de que pudiera dar un paso más, abrió los ojos de par en par y los cerró con fuerza, adoptando una expresión fría y decidida. No, tú no eres rico, dijo con voz firme. Y yo ya no soy el Suguru Geto que conociste. En el mismo movimiento invocó una de sus maldiciones. El dragón arcoíris apareció detrás de él y se abalanzó violentamente contra la figura de la chica y la ilusión que la rodeaba. Cuando el dragón atravesó la imagen, la verdadera causa de todo aquello quedó al descubierto. Era una criatura extraña que se ocultaba entre la niebla del bosque. Tenía un cuerpo grande cubierto de un pelaje blanco espeso y una apariencia grotesca que, a primera vista, podía confundirse fácilmente con una maldición. Si no fuera porque no poseía energía maldita alguna, Suguru habría llegado a esa conclusión sin dudar. El dragón arcoíris se lanzó contra la criatura y ambos comenzaron a luchar con violencia entre los árboles. Mientras observaba el combate, Geto no podía evitar sentir una fascinación creciente. ¿Qué clase de monstruo era esa cosa? El hechicero Geto observaba con atención el enfrentamiento. Sus ojos seguían cada movimiento con un interés que rozaba la fascinación mientras la maldición que había invocado se lanzaba contra aquella criatura desconocida. Hacía mucho tiempo que no utilizaba esa maldición. Desde aquel trágico incidente que lo había empujado hasta la posición en la que se encontraba ahora. Pero ese recuerdo ya no tenía importancia en ese momento. Ante él, el monstruo intentaba atacar una y otra vez a la maldición. Sus embestidas eran feroces, cargadas de fuerza bruta, pero inútiles. Sin energía maldita, la criatura no tenía forma de dañarla, mucho menos de exorcizarla. Eso colocaba a Suguru Geto en una posición privilegiada. Para alguien como él, capaz de manipular maldiciones, aquel lugar representaba una ventaja estratégica enorme. Sus armas, entidades hechas de energía maldita, eran prácticamente intocables para los seres de ese mundo, o al menos, esa era la conclusión provisional a la que había llegado. El combate continuó durante varios segundos más. La maldición se movía con una agresividad implacable, acosando al monstruo sin descanso, mientras el monstruo respondía con garras, mordidas y coletazos desesperados. Nada funcionaba. Poco a poco, la criatura comenzó a debilitarse. Sus movimientos se volvieron más lentos. Sus ataques perdieron precisión. Finalmente, tras recibir varios golpes directos de la maldición, el monstruo terminó por ceder. Cuando la criatura estuvo lo suficientemente herido como para apenas sostenerse, el hechicero dio unos pasos hacia él con calma. Geto sonrió ligeramente, observando a la criatura con curiosidad. Veamos si incluso con una energía diferente también puede ser absorbido, comentó el hechicero en voz alta. Sin dudarlo, activó su técnica. Manipulación de maldiciones. La energía respondió de inmediato. Para su sorpresa, funcionó. La criatura reaccionó al instante, intentando resistirse. Su cuerpo se tensó, luchando contra la fuerza invisible que lo arrastraba, pero la resistencia duró poco. Poco a poco, su forma comenzó a comprimirse, deformándose mientras era absorbida por la técnica. Finalmente, la criatura desapareció por completo. En su lugar quedó una pequeña esfera. Geto la sostuvo entre los dedos, observándola con detenimiento. A diferencia de las esferas que normalmente obtenía de las maldiciones, esta brillaba con un resplandor más claro, más limpio. Parece que las criaturas de este mundo toman otra forma, murmuró el hechicero para sí mismo mientras examinaba la esfera. Sin darle demasiadas vueltas, la llevó a la boca y la tragó. A diferencia de las maldiciones habituales, cuyo sabor era nauseabundo, aquella esfera no tenía un gusto particularmente desagradable. En realidad, era casi neutro. Geto dejó escapar una leve exhalación por la nariz. Parece que las cosas están mejorando, comentó con una pizca de ironía. Luego chasqueó los dedos. La maldición que había invocado, su dragón arcoíris, desapareció al instante, disolviéndose como si nunca hubiera estado allí. La niebla que cubría el área comenzó a disiparse. Poco a poco, el bosque recuperó su quietud natural, como si la batalla no hubiera ocurrido. El hechicero alzó la mirada hacia el cielo. Durante unos segundos permaneció en silencio, contemplando la inmensidad sobre él. En su mente surgía una mezcla de curiosidad y expectativa. Aquel mundo era desconocido, lleno de cosas que todavía no comprendía. ¿Cuántas maravillas ocultaría ese lugar?
Y, más importante aún, ¿cuál sería su propósito allí? Finalmente, Suguru Geto desvió la mirada del cielo y retomó la marcha. Con pasos tranquilos, el hechicero continuó avanzando por el bosque, decidido a encontrar alguna señal de civilización en ese nuevo mundo. Durante la siguiente hora, Suguru Geto continuó avanzando por el bosque. El camino no siempre fue claro. En más de una ocasión tuvo que apartar maleza espesa con la mano o rodear pequeños senderos que terminaban perdiéndose entre los árboles. Aún así, el hechicero no recurrió a ninguna de sus maldiciones para elevarse por el aire o para observar el terreno desde arriba. Podría haberlo hecho con facilidad. Sin embargo, no tenía prisa. Geto prefería avanzar a pie, observando con calma el entorno. El crujir de las ramas bajo sus sandalias, el murmullo del viento entre los árboles y la quietud del bosque creaban una atmósfera inusualmente tranquila. Después de todo lo ocurrido, aquel momento de silencio le resultaba agradable. Decidió permitírselo. No era más que un breve descanso. Unos minutos más tarde, el paisaje comenzó a cambiar. Entre los árboles aparecieron senderos más definidos, huellas de paso frecuente y, finalmente, las primeras construcciones. Una aldea. El primer rastro de civilización que encontraba en ese mundo. Geto se detuvo unos instantes para observar desde la distancia. Había tomado varios caminos durante su trayecto, había retrocedido en otros al notar que no llevaban a ningún sitio, pero al final había encontrado lo que buscaba. Sin decir nada, reanudó la marcha y se acercó al lugar. Mientras caminaba hacia las primeras casas, el hechicero no pudo evitar sentir aquella familiar repulsión que siempre le provocaban los humanos corrientes. Monos. Así era como los veía. Seres sin energía maldita, criaturas incapaces de comprender el verdadero mundo que existía a su alrededor. Aún así, Geto era plenamente consciente de que podían ser útiles. Especialmente ahora. Cuando el hechicero cruzó el límite de la aldea, varias personas comenzaron a observarlo con curiosidad. Su atuendo no pasaba desapercibido. La túnica oscura, su postura serena y el aire extraño que lo rodeaba hicieron que más de uno intercambiara miradas con los demás. Algunos pensaron que podría tratarse de un sacerdote o algún viajero religioso, aunque ninguno parecía completamente seguro. En medio de esas miradas curiosas, Geto sintió un leve tirón en la tela de su túnica. Bajó la mirada. Una pequeña niña lo sujetaba con ambas manos. La niña lo observaba con una sonrisa abierta, completamente despreocupada. «Señor, ¿qué lo trae por aquí?», preguntó con naturalidad. Nunca lo había visto antes. El hechicero abrió la boca para responder. Pero no tuvo oportunidad. Una mujer apareció de inmediato detrás de la niña y la tomó en brazos con rapidez, visiblemente avergonzada. «Lo siento mucho», se apresuró a decir la mujer mientras sostenía a su hija contra el pecho. «Mi niña es muy curiosa. Espero que no lo haya incomodado». La mujer observó al extraño durante un segundo más, evaluándolo con cierta cautela. Luego su expresión se suavizó. «Si está de viaje, o si se perdió», continuó con amabilidad. «Y necesita descansar o comer algo, tengo una habitación pequeña que no usamos. Podría quedarse allí si lo desea». Ajustó a la niña en sus brazos antes de añadir con una sonrisa sencilla: «Aquí todos tratamos de ayudarnos». La mujer parecía hablar con total naturalidad, como si ofrecer refugio a un desconocido no fuera algo extraño. Luego, casi como si recordara algo importante, agregó: «Además, llevamos bastante tiempo viviendo en paz, desde que el héroe derrotó a aquel dragón». Las palabras hicieron que Geto arqueara una ceja. «¿Dragón?». El hechicero pensó de inmediato en la maldición que había utilizado poco antes. ¿Como mi dragón arcoíris?, se preguntó en silencio. Pero más que la criatura en sí, lo que realmente llamó su atención fue otra palabra: héroe. La idea le resultó tan peculiar que una breve risa escapó de sus labios. Un mundo con monstruos héroes. Por un instante, incluso imaginó la última pieza de ese tipo de historias. ¿También habrá un rey demonio? Tras reflexionar unos segundos, Suguru Geto volvió a dirigir la mirada hacia la mujer. Ella seguía sonriendo con amabilidad, completamente ajena a los pensamientos del hechicero. Curiosamente, Geto no sentía aquella repulsión habitual con la misma intensidad. Seguían siendo monos, seres sin energía maldita, criaturas que para él no eran más que herramientas. Pero en ese momento, no le molestaban. Aún así, sabía que debía actuar con cuidado. El hechicero esbozó una sonrisa educada y respondió con calma: «Agradezco mucho su oferta.
Geto inclinó ligeramente la cabeza antes de continuar. Me quedaré unos días, si no le causa inconveniente. También me gustaría hacerle algunas preguntas sobre este lugar. La mujer asintió de inmediato, complácida. Claro que sí. En sus brazos, la pequeña volvió a mirar al hechicero con curiosidad. Lo observó de arriba abajo durante unos segundos, como si lo estuviera estudiando. Luego sonrió otra vez. Usted es un hombre bastante tenebroso, dijo la niña con total sinceridad. Pero me agrada. Sin decir mucho más, la mujer condujo al recién llegado por las calles de la aldea hasta su hogar. Caminaba con paso tranquilo, sosteniendo aún a su hija en brazos, mientras de vez en cuando lanzaba miradas discretas hacia el extraño. En su mente ya había formado una suposición. Aquel hombre vestía de una forma poco común para alguien de la zona. Su postura serena, su voz calmada, todo le hacía pensar que tal vez se trataba de algún sacerdote o de una figura religiosa. Había sido criada para mostrar respeto y ayudar siempre que pudiera a personas así. En su familia se decía que ignorar a viajeros de ese tipo podía traer mala fortuna. Esa fue, en gran parte, la razón por la que decidió ofrecerle alojamiento. Además, el hombre parecía educado. No inspiraba la desconfianza que provocaban otros forasteros. Y, siendo sinceros, no era frecuente ver gente nueva por allí. Aquella aldea rara vez recibía visitantes. Incluso pensó que, si ella no lo hubiera invitado, algún otro vecino habría terminado haciéndolo. Mientras tanto, su gurú Geto caminaba detrás de ambas, observando el lugar con calma. La repulsión seguía ahí. Estar en otro mundo no cambiaba su forma de pensar. Incluso si la energía maldita pareciera inexistente en aquel lugar, eso no alteraba su juicio sobre quienes lo rodeaban. Seguían siendo lo mismo. Monos. Seres sin energía maldita, criaturas que para él representaban una desviación inútil de la evolución. En su mundo, su destino ideal habría sido la erradicación. Pero ahora podían resultarle útiles. Finalmente llegaron frente a una pequeña casa. No era una construcción lujosa, pero estaba bien cuidada. Hecha de madera, con 2 pisos y un pequeño espacio al frente que servía como entrada. La mujer abrió la puerta y se apartó ligeramente. Adelante, dijo con amabilidad, invitando al hechicero a pasar. Geto cruzó el umbral sin apresurarse, observando el interior con la mirada tranquila y analítica que lo caracterizaba. La casa era sencilla. Muebles de madera, una mesa central, algunos utensilios bien ordenados. Nada ostentoso, pero sí limpio. La mujer cerró la puerta detrás de él y, tras un instante de duda, decidió hablar. Disculpe, comenzó con cierta timidez. No tuve oportunidad de preguntarle antes, ¿cuál es su nombre? Ajustó a la niña en sus brazos antes de continuar. Y, si no es una pregunta inapropiada, ¿a qué se dedica? Pensé que tal vez podría ser algún tipo de sacerdote. El hechicero no respondió de inmediato. Primero recorrió la habitación con la mirada, examinando cada rincón con aparente interés. Solo después de unos segundos volvió a mirar a la mujer. Entonces sonrió. Una sonrisa suave, bien calculada. El hechicero oscuro se acercó un paso y respondió con calma. Pueden llamarme Suguro Geto. La mujer inclinó ligeramente la cabeza, esperando que continuara. Mi trabajo consiste en disipar las malas energías de los lugares, explicó el hechicero con un tono sereno. Aquello que provoca inquietud o desgracia. Cuando desaparece, las personas suelen sentirse mejor. La mujer dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Entonces sí es una especie de sacerdote, murmuró, visiblemente complácida. Por un instante se sintió realmente agradecida de haber encontrado a aquel hombre. Tal vez su presencia traiga algo de fortuna, pensó para sí misma. Después miró a su hija y habló con naturalidad. ¿Podrías enseñarle la habitación al señor? La niña asintió de inmediato. ¿Sí? Se deslizó de los brazos de su madre y comenzó a caminar con energía hacia las escaleras. Venga, señor, dijo con entusiasmo mientras lo guiaba. Geto la siguió sin decir nada. Subieron al segundo piso y la pequeña abrió una puerta de madera. Aquí puede quedarse. La habitación era pequeña. Una cama sencilla ocupaba uno de los lados, acompañada por un cofre donde guardar pertenencias. Cerca de la pared había una puerta que conducía a un baño pequeño. Nada lujoso. Todo era modesto, funcional. Para alguien como Geto, acostumbrado a estándares mucho más altos, el lugar distaba de ser ideal. Pero serviría. Puede acomodarse, dijo la niña con una sonrisa. Mamá y yo estaremos en la cocina.
Luego dio un pequeño paso hacia atrás. Si necesita algo, puede llamarnos. Tras decir eso, cerró la puerta con suavidad. El silencio regresó a la habitación. Suguru Geto se acercó lentamente a la cama y se sentó en el borde, apoyando los codos sobre las rodillas mientras organizaba sus pensamientos. Había varias conclusiones preliminares. Primero, en ese mundo no parecía existir energía maldita. Segundo, sí había algún tipo de energía diferente. Una presencia que había percibido vagamente, aunque todavía no comprendía su naturaleza. Tal vez podría aprender a usarla. Tercero, si existía alguna forma de regresar a su mundo original, la tomaría sin dudarlo. Su plan seguía intacto. Había pasado años preparando a las personas que había reunido, fortaleciéndolas, guiándolas. Les había hecho una promesa, y pensaba cumplirla. Aún así, otra idea seguía rondando su mente. El héroe del que había hablado la mujer. Si aquel hombre había derrotado a un dragón, era muy probable que dominara esa energía desconocida. Geto ignoraba el tamaño real de la criatura o el poder que había tenido, pero aún así, aquella pista era lo más cercano a una respuesta que tenía por el momento. Y, por ahora, era suficiente. El hechicero dejó escapar un suspiro bajo. Después se levantó de la cama y caminó hacia el pequeño baño de la habitación. Abrió el grifo y se inclinó ligeramente para lavarse el rostro, dejando que el agua fría recorriera su piel mientras continuaba pensando en su siguiente movimiento. El agua fría corrió por el rostro de Suguru Geto, deslizándose desde su frente hasta la barbilla. El hechicero permaneció inclinado sobre el pequeño lavabo durante unos segundos más, dejando que el agua calmara su piel mientras su mente seguía trabajando sin descanso. Analizaba su situación con calma. Sin embargo, en medio de esos pensamientos, una idea extraña apareció de pronto. La mujer, y su hija. Ambas habían hablado japonés. Geto frunció ligeramente el ceño al recordarlo. Había asumido que, al encontrarse en un mundo distinto, también se enfrentaría a un idioma desconocido. Era lo lógico. Y aún así, las había entendido perfectamente. Aquello era extraño. Durante un instante consideró reflexionar más sobre el asunto, pero finalmente decidió no darle demasiada importancia. Fuera cual fuera la razón, terminaba siendo una ventaja para él. Podía comunicarse sin problemas. Con eso era suficiente por ahora. El hechicero cerró el grifo, se secó el rostro con la manga de su túnica y se incorporó. Ya tenía un objetivo. Tenía que encontrar a ese supuesto héroe. Geto salió de la habitación sin hacer ruido. Bajó las escaleras con la misma calma con la que había subido y atravesó la casa sin anunciarse. No sentía necesidad alguna de avisar a la mujer. Simplemente abrió la puerta y salió. La tarde comenzaba a apagarse lentamente. El hechicero caminó por la aldea con paso tranquilo, observando el lugar con aparente indiferencia. No tenía intención de pedir ayuda a los habitantes del lugar. Prefería encontrar información por su cuenta. No quería depender de los monos. Fue entonces cuando escuchó unas voces infantiles. A unos metros de distancia, dos niños jugaban cerca del camino. Hablaban con entusiasmo, corriendo de un lado a otro mientras discutían algo con emoción. Geto redujo ligeramente el paso, escuchando sin intervenir. El héroe Stark es muy fuerte, decía uno de ellos con admiración. Cuando crezca quiero ser como él. Vamos a verlo, respondió el otro con entusiasmo. Los dos niños echaron a correr inmediatamente, perdiéndose entre los senderos cercanos a la aldea. Geto observó la dirección en la que se alejaban. Stark, murmuró el hechicero entre labios. Así que ese era el nombre. Sin más, comenzó a seguirlos en silencio. No necesitó apresurarse. Bastó con caminar con calma, manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención. Tras varios minutos de recorrido, el paisaje cambió. Los árboles comenzaron a escasear y el terreno se volvió más irregular, hasta que finalmente llegaron a lo que parecía ser una zona montañosa. Fue entonces cuando Geto vio la grieta. Una enorme abertura atravesaba la roca frente a él. La montaña estaba partida de forma tan limpia que resultaba difícil creer que se tratara de un fenómeno natural. Parecía más bien el resultado de un corte. Un corte gigantesco. El hechicero entrecerró ligeramente los ojos mientras analizaba aquella marca que atravesaba la roca. Interesante, en ese momento, las voces de los niños volvieron a escucharse. Geto desvió la mirada. Un poco más adelante, los dos pequeños hablaban animadamente con un joven que estaba sentado cerca del borde del terreno rocoso.
El hechicero lo observó con detenimiento. Había imaginado que el supuesto héroe sería alguien mayor. Sin embargo, el sujeto frente a él parecía bastante joven. Cabello naranja. Una cicatriz visible en el rostro. A simple vista no parecía alguien particularmente peligroso. Pero aún así, podía ser útil. Sin ocultarse más, Suguru Geto comenzó a caminar directamente hacia ellos. El joven de cabello naranja lo detectó casi de inmediato. Su expresión cambió de inmediato. Oigan, dijo con rapidez a los niños mientras se ponía de pie. Pónganse detrás de mí. Los pequeños obedecieron sin protestar y se colocaron detrás del muchacho. Cuando Geto estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo. El joven seguía observándolo con cautela. El hechicero levantó una mano con calma, mostrando que no tenía intención de atacar. No se preocupen, dijo Geto con voz tranquila. No he venido a causar problemas. El joven no respondió de inmediato. Me estoy alojando en la aldea, continuó el hechicero con una sonrisa educada. Solo quería confirmar algo. Geto inclinó levemente la cabeza antes de preguntar. ¿Fuiste tú quien derrotó al dragón? Luego añadió con tono ligero. Debo admitir que me resultan fascinantes las historias de aventureros. El joven guardó silencio unos segundos. Había algo extraño en aquel hombre. No sabía explicar exactamente qué era, pero su presencia le resultaba inquietante. Aún así, la actitud del extraño era amable. Finalmente, el joven sonrió. Sí, claro, respondió con cierta naturalidad. Puedo contarle lo que pasó. Luego miró a los niños. Ustedes dos, vayan a casa. Los pequeños protestaron un poco, pero el joven insistió. Ya está anocheciendo. No es buena idea quedarse afuera por estos lugares. Tras intercambiar algunas miradas, los niños terminaron aceptando y regresaron corriendo hacia la aldea. Cuando finalmente quedaron solos, el joven volvió a mirar a Geto. Acércate, dijo con tranquilidad. El hechicero avanzó unos pasos más. El muchacho comenzó a hablar con un tono confiado. Cuando llegué a esta aldea, estaba siendo atacada por un dragón, explicó. Su nido no está muy lejos de aquí. Señaló vagamente hacia las montañas. Pero cuando esa criatura me vio, decidió marcharse. Desde entonces me quedo cerca para asegurarme de que no vuelva. Hablaba con seguridad. Con demasiada seguridad. Suguru Geto lo comprendió casi al instante. Era una mentira. El hechicero estaba acostumbrado a escuchar ese tipo de relatos. Personas que aprendían a disfrazar la verdad con una historia conveniente. Un farsante. Geto observó con más atención al joven. Las manos del muchacho temblaban ligeramente cuando mencionaba al dragón. Ese pequeño detalle fue suficiente. Mentía, o estaba ocultando algo. Una sonrisa apareció lentamente en el rostro del hechicero. Luego dejó escapar una pequeña risa. Dime algo, comentó Geto con aparente curiosidad. ¿Esa cicatriz en tu rostro, también te la hizo un dragón? El joven tocó la marca de su cara de manera inconsciente. Luego sonrió. Sí. Fue durante una pelea contra un dragón oscuro. Geto arqueó una ceja. ¿Un dragón oscuro? Los dragones son más peligrosos de lo que la gente cree, explicó el joven con tranquilidad. Son criaturas formidables, incluso para alguien como yo. El hechicero guardó silencio un momento antes de preguntar. ¿Y los derrotas con fuerza bruta? El joven parpadeó. ¿Fuerza bruta? Sí, repitió Geto. Sin algo externo que te ayude. El muchacho soltó una pequeña risa. Claro. Soy un guerrero. Luego levantó su hacha con naturalidad, dejándola brillar a la luz que quedaba del día. La magia es trabajo de los magos. Yo fui entrenado desde pequeño por mi maestro para estar a la vanguardia. Para Suguru Geto, aquella respuesta resultó profundamente desagradable. Un guerrero. Alguien que dependía únicamente de su fuerza física. Un mono. El recuerdo de Toji cruzó su mente como una sombra incómoda. Una sensación de fastidio recorrió su cuerpo. Por un instante, el hechicero sintió el impulso de acabar con aquel sujeto en ese mismo lugar. Pero no era el momento. Había algo que le interesaba más. Dime algo, preguntó Geto. ¿Existe algún hechicero por aquí? El joven negó con la cabeza. No. Al menos por ahora yo soy el único que protege la zona. Luego añadió. Pero no muy lejos de aquí hay una ciudad grande. Tal vez allí puedas encontrar magos o hechiceros. Después de decir eso, el joven lo observó con curiosidad. Por cierto, ¿eres algún tipo de sacerdote?
Geto sonrió con suavidad. Algo así. Viajo de pueblo en pueblo ayudando a la gente cuando puedo. El joven pareció sinceramente impresionado. Eso es genial, comentó. Aunque la verdad, últimamente las cosas han estado bastante tranquilas. Luego añadió con naturalidad. Supongo que todo cambió después de que derrotaran al rey demonio. Geto entrecerró ligeramente los ojos. Rey demonio, así que ese tipo de figura también existía en ese mundo. Y, al parecer, ya había sido derrotado. El hechicero no comentó nada al respecto. En cambio, cambió de tema. Si el dragón sigue vivo, preguntó con calma, ¿por qué no lo has eliminado? El joven se quedó en silencio. Si eres tan fuerte como dices, no debería ser difícil. El muchacho no respondió de inmediato. La pregunta parecía haberlo tomado por sorpresa. Durante unos segundos, simplemente evitó la mirada del hechicero. Finalmente suspiró. Está anocheciendo, dijo el joven con un tono más serio. Será mejor que regreses a la aldea. Luego añadió mientras miraba hacia el bosque que comenzaba a oscurecerse. Por estos lugares suelen salir criaturas cuando cae la noche. No es seguro quedarse afuera. Tras decir eso, Stark se dio media vuelta y empezó a avanzar hacia la gran grieta. Geto lo observó durante unos segundos. Su mirada era fría y medida, y en su cabeza ya había una conclusión. El guerrero había resultado menos útil de lo que esperaba. Sin apresurarse, alzó la mano. Detrás de su espalda la energía se condensó en una masa oscura que se arremolinó hasta compactarse. De esa negrura surgió un espíritu maldito con forma de gusano, su boca una línea de piezas dentales agresivas, y se lanzó directo hacia el combatiente. Ya no me eres de utilidad, mono, murmuró el hechicero con voz baja. Tendré que acabar contigo. El ataque no fue visual para Stark. La criatura apareció y avanzó en un instante, pero su cuerpo reaccionó antes que su pensamiento. Un cosquilleo en la nuca, una presión en los hombros. Señales instintivas que le avisaron del peligro. Giró el torso y se apartó en el último segundo. La maldición rozó el sitio donde había estado y estalló contra el suelo, levantando polvo y fragmentos de corteza. Geto frunció apenas el ceño. Ese reflejo le recordó a Toji y la irritación le subió por la garganta. Sin detenerse, el hombre de la túnica invocó 5 maldiciones voladoras de nivel semi-primer grado. Aparecieron como sombras abruptas alrededor del área y convergieron en bloque hacia el guerrero. Stark percibió la aproximación por el mismo aviso corporal. El aire se volvió denso a su alrededor, sonidos leves de alas y un cambio de presión. Alzó su hacha y atacó la dirección indicada por sus sentidos, pero el filo solo cortó vacío, esas entidades no sufrían daño frente a un arma sin energía maldita. En cuestión de segundos, varias de las criaturas impactaron. Golpes simultáneos que le desequilibraron el centro de gravedad y lo arrojaron al suelo con violencia. Al tocar tierra, el gusano volvió a abalanzarse. Esta vez el guardián clavó las botas y levantó el arma para frenar la mandíbula. El choque retumbó en el pecho y el mango vibró, pero consiguió resistir el embate. La fuerza del joven sorprendió a Geto. La parada dejó claro que no era un adversario débil. Aún así, las otras maldiciones mantuvieron la presión desde el aire. En la sucesión de impactos, la concentración del guerrero se resquebrajó y la enorme boca encontró la abertura que necesitaba. Lo tragó. Dentro de la criatura el mundo fue opaco y húmedo, presión y calor que buscaban inmovilizarlo. Stark no entró en pánico. Instintivamente tensó los músculos, clavó el hacha en la carne maldita y golpeó con determinación hasta abrir una salida. La masa se rasgó y él emergió cubierto de residuos oscuros, con la ropa rota en varios puntos y rasguños en los brazos, pero de pie. La maldición comenzó a recomponerse casi de inmediato. Su regeneración era rápida, la amenaza no cedía. Confundido, el guerrero escudriñó el perímetro. No lograba localizar a su enemigo. Seguía percibiendo ataques como punzadas en distintas direcciones, pero no veía la fuente. Tan concentrado estaba en esa incertidumbre que no notó la figura que lo observaba a pocos metros. Geto decidió terminarlo. Con un movimiento conciso llamó a otra maldición, esta de primer grado. Una masa de casi 3 metros, musculatura desmesurada y movimientos centrados en el empuje. La criatura cargó. Stark alcanzó a esquivar el primer puño y, casi al mismo tiempo, esquivó una nueva embestida del gusano. El juego de evasiones lo obligó a moverse justo cuando la bestia musculosa aprovechó la apertura. Un golpe brutal golpeó su costado y lo lanzó varios metros por el aire. Atravesó ramas y terminó chocando contra varios troncos antes de caer. Geto se frotó la frente con visible fastidio.
Eres más resistente de lo que creí, dijo en voz baja. La situación le resultaba más lenta de lo esperado. No vio motivo para seguir prolongándola. Dio media vuelta y se alejó con calma, dejando que las maldiciones continuaran el asalto. Mientras regresaba a la aldea, sus pensamientos se organizaron en posibilidades prácticas. No había detectado energía maldita en el ambiente, pero existía otra fuerza local que aún no entendía. Podría intentar dominarla, adaptarla o recrear su técnica allí. También barajó algo más directo. Someter a esos habitantes, utilizarlos o incluso erradicarlos si era necesario. Ninguna opción le proporcionaba satisfacción completa. Lo que sí quedó claro fue la intención que dominó su pensamiento: exterminarlos. Detrás de él, el bosque seguía repleto de ruidos, árboles quebrando, golpes sordos, y los aldeanos empezaban a asomarse, alarmados. Él, en cambio, caminó tranquilo hacia la posada como si nada urgente le reclamara atención.